Volvemos a ir aquí ahora, Verán, en lo que tiene que ver con la agenda de esta aprobación que se ha logrado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, a partir de la votación en la madrugada del día de hoy, que ha definido entonces que vuelva a tratarse ya en la Cámara Alta la posibilidad de legalizar las prácticas abortivas. Y venimos escuchando aquí en Estado de Alerta diferentes referentes de distintas entidades. Y hay un caso paradigmático porque nos ha llegado una información de aprobación, digamos, de acompañamiento de esta legalización de un sector que representa a las iglesias evangélicas. Estamos hablando de Néstor Míguez, presidente justamente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Néstor, Edgardo Chini junto a Laura Verán los saludan aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Gracias por atendernos y darnos un ratito de tiempo para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en este sentido en nuestro país y para conocer su posición y en todo caso la argumentación que tiene de representar una federación del orden de lo religioso, del orden de lo evangélico puntualmente, pero que acompaña esta medida de la interrupción del embarazo. Bien, bueno, comento. En primer lugar, efectivamente, yo formo parte de una iglesia evangélica que a su vez está en la federación, que incluye una cantidad bastante extensa de iglesias evangélicas. Es la más antigua en el país, si bien no la más numerosa, y reúne mayormente las iglesias históricas con mayor presencia en el país desde antes de la Constitución incluso, y también algunas más nuevas, en general con líneas un poco más abiertas en lo teológico. Por otro lado, también debo aclarar que uno no es un representante oficial. Las iglesias evangélicas no tienen una única voz como en el catolicismo, que el Papa habla. Es decir, yo como presidente de la federación lo que hago es facilitar el diálogo interno y expresar hacia afuera. Y dentro de la federación hay iglesias que claramente apoyan la aprobación de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, así como otras que tienen sus dudas y tienen sus posiciones intermedias, y algunas que claramente están en disidencia con esta ley. De manera que yo tengo que ser muy cauto en mantener el equilibrio en la totalidad de las iglesias que represento. Está perfecto. Es mucho más conocido, no solo de sectores evangélicos, sino otros sectores religiosos, que justamente por una cuestión de creencia y demás, basan su postura, estando en contra de la aplicación de esta normativa, de esta ley. Nos interesa conocer la argumentación por la cual lo lleva a acompañar la aplicación de esta norma. Bueno, 2 o 3 observaciones que están en los documentos que emitió la Federación y que incluso se le explicitamos al presidente Fernández cuando tuvimos oportunidad de hablar personalmente. En primer lugar, nosotros tenemos muy claro el tema de separación de Iglesia y Estado. Las iglesias que componen nuestra federación propugnan un Estado laico, trabajan por un Estado laico. Creemos que no es sano que las iglesias, cualquiera de ellas, le imponga o le use al Estado para imponer sus propios credos. No lo creemos factible en ningún lugar del mundo y tampoco en la Argentina. De manera que la primera cuestión que decimos es: en un Estado democrático, quienes dictan las leyes no son los lobbies religiosos ni de cualquier otro tipo, sino que son los acuerdos alcanzados en una convivencia democrática.
De manera que en ese sentido el Estado no tiene por qué atarse a ningún credo religioso. Primera observación. Segunda observación. Las leyes no solucionan el problema y menos las leyes que prohíben. Los problemas que afectan las vidas personales tienen que resolverse en el espacio del encuentro, del amor, de la misericordia, de la compasión, del acompañamiento, de la contención, y en eso nuestras iglesias tienen lo que llamamos la pastoral, es decir, formas de ir acompañando a las personas que están en situaciones dolorosas, sea cual sea el motivo. Lo hacemos con quienes padecen hambre, lo hacemos con quienes están viviendo situaciones de dolor, lo hacemos con niños huérfanos, lo hacemos con personas que están en distintas situaciones, también lo hacemos con personas, mujeres, personas gestantes, para ser más amplio, que se encuentran frente a embarazos no deseados. Y ahí lo que nosotros vemos es que una legislación que ya de antemano pone una condena y establece una amenaza sobre una de las alternativas, que es la interrupción del embarazo, dificulta y no facilita la tarea pastoral. La prohibición no soluciona nada, y esto está demostrado en todos estos años en los cuales, habiendo prohibición, los abortos siguen, y lo que es peor, abortos clandestinos que muchas veces terminan en situaciones de enfermedad, en situaciones de dolor y eventualmente incluso en situaciones de muerte. Estamos conversando con... En ese sentido nosotros entendemos que la ley que prohíbe limita nuestras posibilidades de trabajar con la gente. Queda claro. Estamos conversando con Néstor Míguez, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Yo ya empiezo a sentir que nos vamos a quedar cortos de tiempo, porque es muy interesante lo que estamos planteando, es muy interesante estar escuchando esta postura. Míguez, al principio habló del tema de más abierto desde lo teológico. Me gustaría entender un poquito más a qué se refiere cuando hace esa afirmación. Quizás algo de eso está contando a partir de esta acción directa en territorio, más allá que, por ejemplo, lo que son los curas villeros, más identificados con el tema de la Iglesia Católica, tienen un territorio también, pero tienen otra posición distinta. Y también me gustaría saber cómo es la relación de esta Federación de Iglesias Evangélicas con el tema de su vida personal, no, nada en particular, pero por ejemplo, pueden armar familia, pueden tener matrimonio, pueden tener hijos. ¿Cómo es esa vinculación con lo sexual? Bueno, las iglesias evangélicas, todos los pastores y demás ministros, a menos que haya una decisión personal de mantenerse célibe, se casan, tenemos familia. Yo tengo 4 hijos, 9 nietos, una esposa, de manera que, y así la mayor parte de mis colegas. Hay algunos que hacen la opción personal. No me parece, sí, está bien, no me parece menor, porque una de las cuestiones, y yo en esto me afirmo, es donde se conoce mucho más de qué se trata cuestiones de este orden, cuando uno particularmente puede vivirlo en los ámbitos privados, y se generan este tipo también de situaciones y de contradicciones cuando se plantean también en el ámbito de lo familiar, y cuando uno tiene una práctica sexual también activa y sus seres queridos otro tanto. ¿Le parece bien la idea de esta cuestión de conciencia, no solo en lo que tiene que ver con los profesionales, en este caso de la salud, sino también en el orden de las instituciones, que se pueden privar, pueden asumir el hecho de no practicar era una de las iniciativas, incluso se puede tratar en la Cámara Alta, en el Senado, como una modificación a lo aprobado en la Cámara Baja, que las instituciones puedan elegir hacer o no hacer la práctica abortiva? En principio, las instituciones no tienen conciencia, de manera que hacer objeción de conciencia en todo caso tienen reglamentaciones.
es un tema muy delicado. Las instituciones pueden instruir a las personas en cuanto a cuáles son sus conceptos y las personas los pueden hacer propios, pero yo no diría, en todo caso, por ejemplo, para poner un ejemplo completamente distinto, pero de donde surge fundamentalmente el tema de objeción de conciencias. Nosotros hemos tenido en la época que había el servicio militar obligatorio quienes se negaban a hacer el servicio militar en virtud de conciencia por haber tomado posiciones pacifistas. La institución los acompañaba, pero no puede, y puede a nivel doctrinal facilitar una concepción pacifista, pero la decisión finalmente es de la propia persona, de manera que en ese sentido nosotros avalamos la idea de la objeción de conciencia de las personas, pero no tenemos la misma idea con respecto a las instituciones. Uh-huh. Néstor, me quedé pensando, porque usted dijo que la posibilidad estaba para que cada iglesia, fuera libre y que había tenido las dos posiciones. ¿Qué hubo entonces? ¿Una posición mayoritaria que se impuso y la federación la transmitió? ¿O cómo se dio adentro finalmente ese consenso? Buenas tardes, Laura es tu nombre, ¿verdad? Sí, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mayor gusto. Sí, mira, la federación no fija una posición en el sentido de estamos a favor o estamos en contra. Lo que decimos es lo que yo señalé recién. Primero, que el Estado tiene libertad y no debe ceder ante ninguna posición religiosa. Segundo, que una ley, y menos una ley de prohibición, no soluciona el asunto y que el Estado debe tener respuestas de acompañamiento a las personas que están en situaciones vulnerables. Eso queda contemplado en el proyecto de los 1000 días, ¿no? Que también lo habrán evaluado. Efectivamente, también en ese sentido. Si esto se logra a través de esta ley o de otra ley, no es una cuestión que nosotros decidamos justamente porque no queremos hacer lobby a favor de una ley u otra. Esa es la limitación que nos hemos puesto. Lo que sí decimos, la prohibición no soluciona el problema y hay que encontrarle una salida. Y es la sociedad democrática, a través de los acuerdos de convivencia, la que tiene que encontrar la salida. ¿No es cierto? Bien, otro de los temas la salida que acuerda la mayoría, estaremos aceptándola. Es otra, estaremos aceptándola. Pero lo que nosotros sostenemos fundamentalmente es que el mecanismo debe ser la convivencia democrática a través de los mecanismos normales, en este caso el Parlamento, ¿no es cierto? Yo le entendí de todos modos, Néstor, como que para la Iglesia la solución está por fuera de la ley, ¿verdad? Claro, la ley posibilita, pero no soluciona, y menos en los asuntos de orden privado. Si a mí me decís, la ley tiene que solucionar problemas de tipo económico, por supuesto, porque no son de orden privado, pero en los que son de orden privado, la ley tiene que facilitar la acción y la decisión de las personas en su vida privada. Queda claro. Néstor, la verdad, un placer, un gusto, no nos conocemos, haber podido conversar estos minutitos. No va a ser la última vez, queremos seguir convocándolo, incluso han quedado muchos temas, el rol laico me parece central, el tema de la situación Estado, distinto tipo de iglesias también. Ha sido un gusto y nada, esperamos conversar sobre otros temas también muy pronto, ¿sí? Bueno, muy bien, quedo a disposición y nuevamente un saludo para vos, para Laura y para toda la audiencia. Néstor Míguez, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la cooperativa Tandas.